Ok. ¿Quieres que comparta yo Eh, el primer capítulo para ver a qué te refieres o nos explicas? no, no es necesario, yo puedo explicar. Dale. Dale. Eh, es sobre como en la ecuación de Saja, Ujú. que ahí es posible escribir como la presión de la densidad de los electrones libres. Y lo que pasa es que yo estaba leyendo como un paper y decía que esta presión iba como entre rangos de 0,1 newton partido por metro hasta 100. Y no sé, quería como confirmar eso. Cuando digo presión me refiero a la que tiene como esta fórmula. Ajá. Em, Entonces no sé. espera, espera. Vamos a hacer una cosa aquí. Y esto me lo prendo. Ya. Me faltó una cosita más. Quiero. Ya. Se me había olvidado setear la webcam. Estoy haciendo ahora. Voy a escribir. Ok. Entonces Tamara preguntaba sobre el rango de valores de la presión, en Sí, que yo justamente tengo acá, ahí pusiste ahí puso P igual a NKT en la, sí, claro, tenemos entonces P igual a NKT, eso, y me dice que P entonces tiene valores del orden de, ¿cuánto dijo? 0,1 hasta 100 newton partido en metros por metro cuadrado. Claro, sería entonces en MKS, ¿no es cierto? ¿Cómo? Sería como la presión en MKS. Sí, Mm. entonces Eh, no sé. mm, ok. Mm, O sea, en especial habla de la presión del electrón. Ahí el N es como N sub E, que es como la densidad ajá, de los electrones libres. claro. Si es la presión de electrones, se refiere entonces a la presión parcial de electrones relativa a la presión total. Sí, ¿Ok? En que esto de acá sería ah, la densidad de números de electrones partido por la densidad total, que sería la sumatoria de todos los i desde i igual 1 hasta a. Eh, Esto de acá está dominado, por supuesto, por electrones, protones y el átomo de hidrógeno. Eh, pero me dice que si le sorprende este valor de la presión, ¿por qué le sorprende? es que no sé si es verdad porque en el ejercicio 1,11 como que me da una presión muy grande. Entonces no sé. Mire, yo justamente acá estaba viendo atmósferas modelos en otro libro, en que dan como valores típicos de la atmósfera, de la presión en la atmósfera del Sol, un log P de electrones justamente, de 1. Y se entiende que esto de acá está en CGS. Justo ahí lo tenía abierto. Entonces esto sería que PE, esto, aquí PE, entonces como 10 CGS
creo que en CGS eso es dynes por centímetro cuadrado. Y, o sea, hace tiempo que no veo esas unidades, pero creo que se refiere entonces a aceleración por masa, que sería gramos por centímetro por segundo al menos 2, y eso por centímetro cuadrado, ¿no es cierto? En CGS. Entonces, si vamos a pasar a kilogramos, bueno, aquí aprovechamos de hacer, acá es útil, voy a mostrar eso. ¿Cómo cambiamos unidades? Es un típico problema muy común en astronomía y es súper fácil equivocarse. Les quiero mostrar un truco de cómo podemos cambiar de unidades. Entonces, acá tengo, yo lo hago así. La presión en unidades de CGS, entonces, según lo que estoy viendo, tiene dimensiones de gramo por centímetro a la menos 1 por segundo a la menos 2. Serían como las dimensiones de la presión en CGS, si es que no me he equivocado. Y eso entonces lo puedo escribir así, como la presión en 10 a la menos 3 kilogramos. Y para pasar a metro, tengo que poner entonces el centímetro de 10 a la menos 2 metros, pero me va a dar 10 a la menos de a 2 metros a la menos 2, ¿no es cierto? Por segundo a la menos 2. Perdón, ¿cierto? A la menos 1. Ok, aquí lo voy a dejar más explícito para que no se confundan. Ok, entonces acá tenemos cambio de unidades. Un centímetro es 10 a la menos 2 metros, pero un centímetro a la menos 1 es 10 a la 2 metros a la menos 1. Entonces esto es igual a la presión en MKS va a ser como del orden de 10 a la menos 2, eso me queda un 10 a la menos 1 nomás, por kilogramo metro por segundo a la menos 2. Entonces, la presión en MKS es igual a 0.1 la presión en CGS. Yo así hago los cambios de unidades para no equivocarme. Entonces, si teníamos, por ejemplo, que la presión en CGS es de 10, entonces significa que la presión en MKS es del orden de 1. Que es más o menos lo que usted está diciendo, ¿no es cierto, Romano? Sí, sí, pero a mí en el ejercicio me dio como 4000. ¿En qué parte? No sé. En el ejercicio 1.11. Y me piden como una presión de una nube. Y después de todos los cambios de unidad y todas esas cosas, me dio como 4000. ¿No está la Por respuesta al eso final del libro? preguntaba. ah, no, no está. Por eso le preguntaba si ese rango era como verdadero o no. Bueno, la verdad es que no soy experto en presiones de atmósfera, pero es lo que he leído. A ver, es el problema 1, problema perdón, capítulo 1, me dijo, ¿no es cierto? Sí, el 11. Claro, es que aquí está, eh, eso es posible. No, yo a priori no sé cuál es la respuesta al problema. Eh, pero está hablando de ionización colisional, y eso ocurre dentro de las estrellas. Entonces es un ambiente denso. ¿Ok? Entonces, en una temperatura relativamente alta, casi el doble de la temperatura del Sol, entonces necesitamos saber cuál es la presión. Claro, le va a dar la densidad. No me sorprende tan raro lo que está encontrando. Mm, Puede ser. Bueno, Sí. bueno, creo que
No sé si Igual lo tienen voy a otras revisar, pero consultas. gracias, profe. Ok. Profe, ¿qué vamos a ver hoy día? Nada, bueno, voy a seguir entonces. Eh, ok. Yo pensé que íbamos a ver sobre todo consultas, pero parece que no hay tantas. Entonces voy a Profe, seguir yo tenía solamente. una duda. Ah, ya, dile. ¿Qué Es que consultas? vimos en la auxiliar, ¿se me escucha bien? Vicente, sí, me escucho Sí, bien. que vimos en la auxiliar que de la ecuación de Saja y la de Boltzmann, como para los niveles de energía y las densidades como de la población de absorbente. No, em, ¿puede hablar un poco más lento que para la población del nivel? sí, la población como de cada nivel de excitación de una especie, dentro de, como con la ecuación de Saja y la de Boltzmann. ¿Ya? Em, y una de las fórmulas tenía una energía S sub n y se me generó una ¿La pequeña energía de qué, confusión. perdón? Es que hablé un poco más lento, por favor. Ah, sí, la energía S sub n, Ya, creo que es ya, la ya, ecuación de disculpe, Saja. disculpe. A mí también me cuesta, o sea, a mí me cuesta modular, pero he estado durante la semana a medio morir saltando, la verdad es que con la vacuna contra el COVID no me dejó y me afectó un poquitito. Entonces disculpe si ando medio lento. Sí, está bien. Em, y la cosa es que esa energía, eh, nosotros vimos que el hidrógeno en el estado basal tiene menos 13,6 electron volt, creo que era. Sí. Sí, y aparece una energía en una de estas ecuaciones, creo que es la de Saja, para ver la población de algún nivel energético, creo que era. Y nos salió la duda porque en el auxiliar, cuando mostró cómo las energías salían de 0 al 13 y no sabíamos si era como la diferencia entre el nivel y el basal o la energía del nivel en sí, la que se ocupaba para la ecuación, como para ionizar o la energía del nivel en sí. Ah, creo que se refiere a la función partición. Es decir, Puede ser. que en la ecuación de Saha vimos eso, que entraba a una función z, bueno, quizá el libro la llama de otra manera, que es la sumatoria sobre todos los niveles posibles de a la menos beta n. ¿A eso se refiere Vicente? Sí, ese EN, no sé si es como el delta EN o es el EN, porque en el caso del hidrógeno serían negativos, ¿no? Sí. No, efectivamente, es una buena pregunta. Esto de acá es la energía sobre el nivel fundamental, en el sentido de que am, es la energía que entra en la estadística de Boltzmann. Am, es decir, que sería es el delta n, creo, en su manera de decirlo. Ah, ya, ya, gracias. Sí, mire, acá lo voy a poner así. Em, este sería el nivel n igual a 1. Que tendría, y esto de acá, si es el 0, esto de acá sería 13,6 electron volts. Claro. Y esto es n igual 2. Entonces, lo que entra acá es n igual 2 menos n igual 1. Ah, ya, perfecto. Eso. Vale, vale, Es gracias. la diferencia en energía para poder excitar este nivel, siendo este el nivel fundamental. Es el delta N sobre el nivel fundamental. Vale, perfecto, gracias. Sí. Esta suma entra en muchos cálculos. Por ejemplo, yo tengo que calcular a veces para la molécula de monóxido de carbón. eh, y ahí um, uno, como los niveles son infinitos, uno tiene que cortar la serie en un momento dado. Y uno hace una aproximación. Por ejemplo, yo voy a sumar sobre los primeros 10 niveles de hidrógeno. En el año 60
cuando no habían buenos computadores todavía, estos cálculos se hacían con poquitos niveles de n, ¿no? Máximo 10, y eso era ya un cálculo con n igual 10, era motivo de publicar un artículo. Ya en los años 90, cuando yo empecé a estudiar, se hablaba de n igual 50. ¿Ok? Y se hace, digamos, se corta el sumatorio para poder hacer esa suma. Entonces ahí, claro, estamos hablando del átomo de hidrógeno, pero esa función partición también puede entrar para calcular la población o los niveles de cualquier especie, por ejemplo, la molécula de CO. Yo a veces tengo que calcular abundancias de CO, y para eso uso las líneas de CO en la aproximación LTE usando la estadística de Boltzmann, es decir, que la probabilidad de estar en un cierto nivel excitado se rotula con nivel J, sería sumatoria, perdón, esto, no escribí, sino la sumatoria entre todos los J de las menos N. Solamente les quiero decir, para no nos quiero enredar, simplemente que esta sumatoria, la de 1, está infinito. Obviamente no podemos calcular infinito, entonces hay que cortar al momento dado en la práctica. Aprovecho de mencionar eso. ¿Alguna otra consulta? Sí, profe. Dígame, amigo. Eh, también en otro problema, en el 2.5 de... Ya, déjeme abrirlo acá. A ver, después Ok. pantalla nueva. 2.5. ¿Ya? Ya, en ese se pide estimar la temperatura más o menos de la atmósfera a partir de la figura 2.9 que sale ahí. Y no, como que no se me ocurre cómo hacerlo, cómo se podría llegar a hacer eso. Ahora un debate, pues. ¿Alguien tiene una opinión? Hola. Le pregunté, y era el auxiliar y me dijo que ocupáramos la aproximación del cuerpo negro y eso mismo, lo que dijeron en el chat de ocupar lo leíste bien. Exactamente, Sebastián. Buena idea. Pero, profe, una pregunta. Yo al principio también tenía una duda con esa pregunta y yo pensé en, quizás me descolocó un poco el hecho de ver cómo esa línea de absorción, eso no tiene nada que influir en la temperatura, ¿o sí? Porque es como una línea de absorción, creo que como en los 80 picómetros y otra un poquito más adelante. ¿Esa no influye en nada en la temperatura? Que yo pensé que quizás había que ocupar esa información para calcular la temperatura. Porque me salió raro que ese ejercicio estuviera en este capítulo, porque es como del capítulo anterior en la materia para resolver ese ejercicio, no es como del capítulo 2. Por eso lo encontré raro, ese ejercicio metido ahí. Mire, a ver, veamos, se me olvidó qué orden de las cosas. El capítulo 1 es donde se habla de radiación termal. Sí, Sí, en ese se habla ahí. en ese se habla. Efectivamente, en el capítulo 2, pero en el capítulo 2 tampoco se habla de línea de absorción. Y trance radiactivo se ve en el capítulo siguiente. No, yo creo que acá se refiere a que efectivamente es la ley de Wien. Es una buena idea también usar la línea de absorción. Estas son rasgos de absorción de oxígeno neutro y de carbono neutro, si no me equivoco. Em, Igual me llama la atención que sean rasgos de absorción tan estrechos, sí. Mm, Porque, o sea, igual podría ser si una nube. Claro, podría ser el caso que tenemos, esto podría darse si tenemos una, ¿qué temperatura les dio? ¿Alguien lo calculó?
A mí creo que me dio una temperatura bien bajita, sí. Es que como es una nube, yo le encontré sentido que fuera la temperatura más o menos bajita. Ahora veamos, el máximo es como está alrededor de, digamos, 85 micrones, algo así. Sí, parece que da como 30 Kelvin por ahí. Entonces, 32 Kelvin me dio a mí. a ver. Entonces, tenemos que la temperatura por la longitud de onda es 0.3 centímetros Kelvin. Entonces, si lambda es 85 micrones, entonces la temperatura de Wien correspondiente es 0.3 partido por 85 micrones. Ah, no son picómetros, son micrones. Micrones, 10 a la menos 6 metros por 10 a la menos 2 metros Kelvin, ¿cierto? 10 a la menos 6 abajo, 10 a la menos 2. Me queda entonces a 0.3 partido por 8.5 por 10 a la menos 3 por 10 a la 5, 10 a la 3 Kelvin. O sea, me da una temperatura, si esto lo aproximo como un 9, me va a dar como un noveno de 10 a la, no, un tercio de 10 a la 2 Kelvin. O sea, 30 Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? Eso dijo, no sé, ¿quién dijo 30 Kelvin en delante? 32 Sí, Kelvin. Sí, eso es. Entonces, ¿dónde teníamos? Aquí está el gol. Claro, entonces lo que nos está diciendo eso es que tenemos, sí, es bien bajito, pero la temperatura promedio de una nube interestelar es más o menos eso, ¿eh? Como puede ser 20 Kelvin. 30 Kelvin sería un poquito más calentito. De hecho, esto me suena, yo creo que está en este capítulo porque las nubes moleculares están rodeadas de, o sea, cuando tengo una nube como el saco carbón, esto sería el saco carbón, principalmente hidrógeno molecular, y acá dentro tengo granos de polvo, porque en distintos tipos de, hay más polvo, dust, ¿ok? Y es este el que irradia como cuerpo negro. Y en realidad lo que estamos viendo como cuerpo negro es la radiación de polvo, ¿ok? Entonces, si eso lo dejamos, si vamos a la parte más fría de la nube, la temperatura va a ser, la parte más fría de la nube puede llegar a ser más grande o similar, que voy a poner así, más grande o similar que 10 Kelvin, puede llegar a ser 10, 15 Kelvin. Entonces, para tener una nube relativamente caliente, yo me imaginaría que lo que está pasando es que tenemos, la observación se refiere a una estrella embebida, una protoestrella, algo así, que va calentando su visibilidad y entonces la observamos desde acá. Y acá entonces hay una capa atómica que rodea la estrella y luego una capa molecular. Esto de acá se llama una región de fotodisociación, una photodissociation region. Y entonces acá adentro podrían haber rasgos en absorción. Si acaso esto de acá es más frío, es decir, que acá podríamos tener, por ejemplo, qué sé yo, polvo más caliente alrededor de 100 Kelvin y polvo más frío alrededor, que estaría en las afueras como 20 Kelvin. Y entre medio estaría esta capa de absorción acá. Entonces, si tenemos polvo, si observamos al final, si vemos acá, el fondo, el esquema es algo así, es una pantalla atómica fría, con temperatura del orden de 20 Kelvin, y acá tenemos el black body caliente con temperatura del orden de 30 Kelvin. O sea, lo que es frío y caliente igual es relativo. Entonces, esto se ve como absorción, porque es una pantalla fría sobre el fondo caliente. Pero no es el propósito del problema. El problema claramente está enfocado a aplicar la ley de Wien. ¿Alguna otra consulta?
Ok. Bueno, voy a seguir. Si se le ocurren consultas entre medio, me paro nomás y dejo de avanzar con la materia. Voy a seguir. Ah, entonces, claro, en la clase pasada vimos esto, formación de línea, que al final resulta en esto, que está súper bien explicado en el libro. Cuando tenemos, esto es un pedazo de espectro estelar, esta es la longitud de onda, y esto sería entonces la densidad de flujo, y vemos que hay bueno, las líneas, cuando tenemos una especie enrarecida, como, no sé, por ejemplo, algún rasgo de, eh, eh, que sea neón, por ejemplo, una especie que no es muy abundante, entonces vamos a ver un poquito de absorción porque no hay mucho material absorbente. A medida que voy aumentando la abundancia, va profundizando esta línea hasta llegar al punto de que es tan abundante la especie que se hace muy rápido ópticamente grueso. Se hace rápido ópticamente grueso en el punto donde la profundidad óptica del continuo es cero, es decir, en el borde de la estrella. Que me atrevo a llamar la superficie, porque la superficie muchas veces la confundimos con la fotósfera. Pero me refiero a esto, en que tenemos, por ejemplo, acá tendríamos que el estado continuo 2/3, que podríamos decir que es algo como la fotósfera. La fotósfera normalmente se pone como tau igual a 1. Y acá entonces tendríamos el borde. Aquí teníamos vacío. Y acá tenemos entonces el plasma estelar. ¿Ok? Entonces, claro, si observamos desde acá, este punto de acá corresponde a estado continuo igual 0. Pero si tenemos una línea que es muy abundante, como las opacidades de líneas son súper grandes, es posible, por ejemplo, que el punto donde empieza al tiro a tener una opacidad total de la línea, aquí, por ejemplo, voy a ver, bueno, en otro color, se llama, ahí. Por ejemplo, esto de acá sería tau línea igual a 2/3. En que tau c no contiene la opacidad de la línea y tau lambda sí contiene la opacidad de la línea. Y es posible que esto esté muy cerca a la superficie. En ese caso, la temperatura que observamos corresponde a la de la superficie, que es inferior a la que tenemos al interior. Esto entonces se grafica acá con este mínimo. Por eso las líneas estelares saturan así al mínimo, que es la temperatura en la superficie. Y luego, si yo sigo aumentando la abundancia, no puede bajar de este punto, pero se hace más ancha la línea. La línea está saturada, tiene como pedestal, este plató mínimo, y se empieza a ver las colas de la lorentziana, que son cada vez más importantes, porque si yo aumento y aumento la abundancia, aumento la densidad en la atmósfera y por ende el ancho de presión. Y por eso se empiezan a ver olas cada vez más grandes. Profe, ¿Sí? ¿podría volver un poco en la diapositiva a la ecuación de la profundidad de línea? Que me surgió una duda ahí. Ya. La de A sub lambda creo que se simboliza. ¿Esa? Esa, es que en el libro, en el Leblon, sale como la derivada del logaritmo. Sale la derivada del logaritmo de la función de Planck según la longitud de onda. Y aquí en la diapositiva sale como la derivada de la función de Planck sola. Todo lo demás igual sí. Bueno, yo esto de acá esencialmente lo saqué de Leblon, y Leblon lo sacó esencialmente del libro de von Vitence, de Erika von Vitence, que a su vez lo sacó esencialmente del libro de Mihalas, Dimitri Mihalas. Entonces es una materia estándar, pero además que me equivoqué en copiar, básicamente. Si quieren, confirmemos. Sería entonces, a ver, aquí tenemos el libro de Leblon. Entonces sería la parte 4.
Ah, sí, parece que tiene razón. Eh, claro, porque sí, porque es porque la profundidad de la línea depende de la derivada de Belanda, pero le faltó un 1 partido por Belanda. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué tengo en mi apunte? Es- lo tengo bien. Ahí, esta parte está bien. Simplemente que, ya, corrijámoslo al tiro. Ahí estamos bien, Sebastián. Ahí sí, profe. Ya. Gracias por notarlo. ¿Ok? Bueno, am, entonces eso. Eso en realidad es poco lo que se puede sacar, ¿verdad? Esta expresión, bueno, no nos sirve mucho porque para poder sacar la profundidad de la línea, hasta, bueno, estamos en este régimen, ¿no?, de líneas débiles, eh, necesitamos conocer el perfil de temperatura. O sea, necesitamos resolver el problema, la estructura de la atmósfera. Nos dice solamente cómo va a ser este perfil de línea. Entonces, am, digamos, es lo que se puede hacer moviendo las manos si quieren y da una idea de cómo funciona el mecanismo de formación de línea. En la práctica, ¿qué hacemos? Eso nunca lo usamos. Esto de acá, esta expresión no se usa en la práctica. Quizá en los años 70, 80, por ahí, quizás se usaba. En el libro de Von Vitense se dan N trucos así de cómo sacar la temperatura de la estrella, así como un diagnóstico de este tipo, así como un cualitativos, o pocos cuantitativos, en el sentido de que muy aproximados, o sea, son cuantitativos, pero muy aproximados. Y bueno, hoy en día lo que hacemos es otra cosa. Y lo que se hace hoy en día es comparar los espectros observados con modelos de atmósfera. Entonces, una de las cosas que yo encontré bastante choras del libro de Leblanc es que nos da una idea de cómo se calculan esos espectros modelos. La verdad es que yo nunca me había hecho la pregunta, yo los uso con alguna regularidad, pero nunca me he hecho la pregunta realmente cómo se hacían. Entonces, el desafío es el siguiente, que tenemos un espectro observado, y le voy a mostrar ejemplo un poquito más, y queremos eh, saber en base a su espectro cuál es la temperatura efectiva, cuál es la gravedad superficial, el log G, y cuál es la composición de la estrella. ¿Ok? Entonces, la manera de trabajar es comparar el espectro observado con las predicciones de modelos. Tenemos que saber entonces cómo calculamos esos modelos de atmósferas. Y la idea es la siguiente, uno parte con estos ingredientes, se dice, mire, yo voy a probar con una temperatura efectiva, con una gravedad superficial y con un set de composición. Por ejemplo, la composición solar, o doble solar, o un tercio solar. Y así uno va probando. Y va viendo, estoy cachando que mis líneas no son suficientemente profundas. Subámosle un poco la abundancia de los metales. Así. Eh, entonces, uno parte con una primera aproximación que, por ejemplo, puede ser la atmósfera gris. Esta temperatura en función de tau. Ahora acá, tau era la profundidad óptica gris, cuando kappa nu no dependía de la frecuencia. Kappa nu era una constante. Y eso obviamente es una idealización, no existe en la naturaleza, y era para poder hacer algo. ¿Okay? Y acá, de nuevo, estaba usando justamente la atmósfera gris, pero en un caso real. Entonces, en realidad hay que tomar esta escala tau como una relación entre um, la profundidad en la estrella, que sería entonces
sería esto. ¿Sí? En el fondo, tau sería esa escala tau de profundidad, sería entonces ese capa Rosseland, por ejemplo, yo voy a tomar eso, a la temperatura efectiva inicial, el primer guess, multiplicado por el radio de la estrella, menos la profundidad, el radio de la estrella en la cual estamos, claro, es esto. Uf, me dio mejor hecho, así. Entonces acá tenemos el observador, esto sería el radio de la estrella, y acá tenemos entonces algún radio, una capa interna. ¿Okay? Entonces esto sería la profundidad óptica en esa escala que nos permite relacionar la profundidad con la profundidad en la estelar, adentro de lineal, quiere decir, en metro, con la profundidad óptica. Y eso no lo deja muy claro el libro, pero básicamente uno tiene que fijar esa escala, esa transformación de coordenadas, porque eso nos da la escala espacial. Entonces, con eso, uno transforma, tenemos entonces ese primer perfil de temperatura, y ahora parte del algoritmo iterativo. Tenemos entonces como condición inicial algún perfil T en función de la profundidad, y luego yo usando esa temperatura, resuelvo el perfil de, o sea, el perfil de presión usando el equilibrio estático. Recuerden que G depende de la profundidad en la estrella, que depende de la masa encerrada dentro del radio R. Entonces, la manera de operar, de cómo resolver esto de acá en función de la coordenada tau, es ver que esta ecuación en los logs es lo mismo que lo que tenemos acá a la izquierda. Eso es, para ustedes debiera ser trivial, es uno de los problemas de la tarea. Yo les recomiendo a partir de acá, partir de esta expresión y ver que es igual a esta otra. Lo que quizás les falte es esta expresión. Tau igual kappa R, R estelar menos R. Es posible que esta expresión, la relación entre tau y R, es lo que les falte para poder hacer la conexión entre esta versión de la ecuación con esta otra, con el equilibrio electrostático. Okay, entonces les recomiendo expandir en los logs acá, usando la regla de la cadena, y se llega fácilmente a esta otra expresión. Punto que aquí lo pone Leblanc porque acá aparece la coordenada tau, y normalmente se discretiza la malla numérica en los logs, es típico eso. En vez de hablar de la coordenada lineal, yo en vez de, incluso cuando hago modelos de discos protoplanetarios, tengo, por ejemplo, lo que me pasa es lo siguiente, que tengo la estrella acá, y entonces después tengo el borde interno donde se sublima el polvo, y parte así como el perfil aquí les corté así un poquito el disco, y acá tengo hidrógeno molecular, y acá atómico, y acá está ionizado, y entonces esto de aquí ocurre todo desde 0.1 hasta una unidad astronómica. En cambio, todo esto ocurre en 100 unidades astronómicas. Entonces, yo lo que hago es usar una escala logarítmica. Discretizo el log del radio. Y es lo mismo que hacemos acá. En vez de tomar el R directo, vamos a discretizar el log de tau. Por eso pone aquí, usa esta versión. La astronomía moderna está de la mano con la computación. Somos todos computines al final. De alguna forma u otra, los observadores manejamos imágenes, hacemos tratamiento de señales, procesamiento de señales, muy parecido a lo que hacen los ingenieros eléctricos. Y los teóricos, en cambio, resuelven las ecuaciones de fluido discretizando en una malla regular, muy parecido a lo que está describiendo acá el libro. Y los que trabajan en interiores estelares también resuelven ecuaciones discretizándolas y usando métodos numéricos. Entonces, una vez que tenemos la presión y la temperatura, y con la abundancia, podemos resolver la ecuación de Saha. Tamara hizo una pregunta al principio sobre esto. Se aplica la ecuación de Saha y tenemos entonces las densidades de números de todas las especies. Usando esa densidad de números, yo puedo calcular cuál es la densidad de número de cada especie en los niveles excitados, y con eso obtengo entonces las opacidades.
tengo la opacidad total, la opacidad en función de todas las capas al interior de la estrella. Capa en función de la frecuencia incluye la línea y también incluye el continuo. Les quería recordar acá cómo es la opacidad de la línea. Es esto. Acá tenemos la línea con el perfil phi. Y hay que sumar sobre todas las líneas. ¿Se imaginan el cacho que es? O sea, son millones de líneas. ¿Ok? Por eso, bueno, hay gente que se dedica, pues hay expertos en esta área. Entonces, esas son las líneas. Y también hay que sumarle la opacidad del continuo. Yo no he hablado mucho de la opacidad del continuo. Y acá les quería mostrar un ejemplo que saqué del libro de Erika von Wittgenstein. En el caso del Sol, la opacidad del Sol. Entonces, acá está la opacidad del Sol. Este parámetro θ es un parámetro que describe la temperatura. Es básicamente 5600 Kelvin. Este logaritmo de P es el valor típico de la presión a la superficie del Sol. Lo conversamos al principio de la clase ahora. Y acá tenemos entonces que el grueso de la opacidad en función de la longitud de onda, esto es log lambda. 4 sería 10 a la 4 centímetros. No, a ver cómo es. El log lambda. ¿En qué unidad será? El log de lambda vale 4, 10 a la 4, 10.000 tiene que ser 10.000 angstroms. Es lo único que sé, el log de lambda en angstroms. Porque es un micro. Profe, ¿Sí? ¿y aquí esto para qué profundidad óptica es? Esto, buena pregunta. Ah, eh, es para la profundidad, es para el tau tal que la presión de electrones sea 1. Eh, Entonces, pero yo creo que es en la fotósfera, es cuando tau debe ser del orden de 2/3. En la parte observable, porque da como temperatura, da la temperatura efectiva del Sol, que es como 5600 Kelvin. ¿Ok? Si fuese más ya. alto, sería entonces más profundo. Eso fue lo que resolvimos como para el perfil de temperatura en función de la profundidad óptica, ¿no? Eh, sí, eso mismo, Vicente. Dale, dale, gracias. En todo caso, miren, acá vemos entonces que en el rango visible, que es por acá, en este rango de acá, domina la opacidad de esta transición. Libre ligado, o sea, ligado libre, bound free H-. Entonces esto, tenemos ah, un electrón que viene de la ionización de metales, típicamente de hierro o sodio. Metales es cualquier cosa más pesada que ellos. Y entonces este electrón feliz de la vida se encuentra con un átomo de hidrógeno. ¿Ok? Entonces con un protón y un electrón ligado. Acá se juntan y van a formar entonces un sistema con dos electrones. ¿Verdad? Están los dos en el mismo nivel. No sé cómo graficarlo, les pongo acá los dos. Este es el ion H-, ¿ya? Y luego este de acá, al formar este estado ligado, pierde energía, entonces va a emitir un fotón. Perdón, esto lo voy a graficar con otro color. Cuando está en el continuo, esto va a agregar un fotón. ¿Ok? Entonces, tenemos el efecto también opuesto. Tenemos el efecto opuesto. Tenemos que cuando un fotón interactúa con este átomo, este ion de hidrógeno menos, entonces interactúa con este ion de hidrógeno menos, el fotón, es absorbido y va entonces a dar simplemente el hidrógeno más un electrón. Entonces ahí desapareció ese H-. ¿Ok? Ahí, se absorbió este fotón. Y esta es la fuente de opacidad, po. Este mecanismo de acá es el que domina la opacidad del Sol. Es súper raro porque este H- no es muy común y es un problema típico usar la ecuación de Saha para calcular este ion H-. El problema típico está resuelto en en el libro de von Wittgenstein. Creo que lo tengo acá.
aquí muestra efectivamente la abundancia de... Claro, aquí habla entonces o sea, aplica la ecuación de Saha, un poco antes, aquí está. Aquí aplica la ecuación de Saha para estimar que la abundancia del ion H- relativo al hidrógeno es bajísima, es muy baja. Pero resulta que a pesar de que esa abundancia es muy baja, es más alta que la presencia de electrones de átomos de hidrógeno, perdón, es más alta que la de átomos de hidrógeno en el nivel excitado. Entonces, la densidad de hidrógeno en el nivel que da origen a las transiciones de Balmer, que son las que se observan en el óptico, relativo a la abundancia del ion H- es cerca de 1%. Entonces vemos que en, en el Sol, la principal fuente de opacidad va a ser entonces H-, porque es más abundante H- que hidrógeno en nivel excitado. Entonces, acá esta figura la encuentro chora porque esto es verdad invisible, pero cuando vamos hacia el ultravioleta, empieza a dominar acá la transición continuo libre de hidrógeno, es decir, esto. Cuando tenemos un fotón, lo mismo que antes, el fotón se va a encontrar con un átomo, con el átomo de hidrógeno, esta vez. Aquí tengo el electrón y el protón. Y este átomo de hidrógeno justo está en el nivel n igual 2. Y lo va a lanzar, ese nivel va a ser eyectado el electrón, me va a dar entonces un H+, que es el puro protón, más un electrón, y absorbió el fotón. Ionizó hidrógeno, porque estaba hidrógeno excitado por colisiones, digamos, por excitación térmica. Este hidrógeno no estaba en el nivel n igual a 1, sino que estaba en el nivel n igual a 2. Y esto es lo que se llama la discontinuidad de Balmer, acá. Esto da cuenta de ese saltito que tiene. Y si vamos al infrarrojo, al revés, ahí la opacidad de H- se cae completamente y domina la opacidad de hidrógeno, que es decir, domina esto. Ah, domina la, la, eh, bueno, lo mismo que teníamos anteriormente, pero es más difícil de dibujar. ¿Cómo lo voy a hacer? Tenemos un electrón, un electrón choca con un protón. Entonces acá tengo el electrón y el protón. Eh, Probablemente haciendo justamente, no sé, ahí es como que se repelieran, pero en realidad tienen un encuentro libre-libre, ¿ok? Entonces no se recombinan, pero al ser acelerados emiten radiación. Eh, y eso entonces da origen a las transiciones libre-libre. Entonces acá tengo un coeficiente de emisividad libre-libre, y esto conduce lo mismo a el coeficiente de absorción por la ley de Kirchhoff. Entonces, si yo tengo un mecanismo que me da emisión, también me da opacidad por la ley de Kirchhoff. Es medio raro eso, porque les hablo de emisión, pero todo lo que puede emitir también puede absorber. Entonces acá también se muestra la opacidad de la libre-libre de hidrógeno que domina el infrarrojo. Todo esto se compara con la opacidad de Rosenthal, que es un promedio de todo lo anterior, que es un promedio medio acuático, pero un promedio de la opacidad funcional. Acá está la opacidad de Rosenthal. Voy a fijar con esto. Entonces, una vez que tenemos, claro, lo que hacemos con esas opacidades, tenemos completamente determinada la ecuación de transfer, y se puede o resolver numéricamente, o si eran los años 60, uno usa la aproximación de Eddington, que es una ecuación de segundo orden para J, y puede pasar entonces en el que conoce J, lo mete en la función fuente y resuelve la ecuación de transfer.
hay aproximaciones para la condición de borde, en las cuales prefiero no entrar ahora. No nos vamos a demorar mucho. Es la aproximación de dos chorros, decíamos. Pero tenemos entonces la intensidad específica en función de los parámetros iniciales, de la temperatura efectiva, de la abundancia y todo eso. Y con eso podemos calcular el flujo para toda profundidad óptica y los comparamos con ese flujo constante que daba el balance térmico. Entonces, ese era el flujo constante en función de la profundidad, sigma por t a la cuarta. Y entonces eso tiene que ser igual al flujo calculado en base al algoritmo. Si son iguales, ya le achuntamos, no hay problema, funcionó la atmósfera. Si no son iguales, entonces hay que calcular una corrección al equilibrio térmico, que tengo acá en la ecuación 41, en que todo lo que se absorbe por unidad de volumen tiene que ser igual a lo que se emite por unidad de volumen. ¿Qué tiene que acá? A mí me faltó un capanillo del lado derecho. Voy a corregirlo al tiro. Ya, ahora sí. Entonces este es el equilibrio térmico, pero lo escribimos como una igualdad, a pesar de que no era una igualdad, debido a que este flujo no era constante en todo tau, y lo corregimos con una pequeña corrección a la temperatura, y expresamos esa corrección a la temperatura usando una expansión en Taylor acá nomás. Entonces expando el Taylor del argumento, y despejo el delta t, y me da entonces esta expresión para dar la corrección en delta temperatura. Eso lo vuelvo a poner en el input inicial, y con eso entonces puedo volver la iteración y comparar nuevamente el flujo de Eddington con el flujo a través de la superficie y para toda profundidad. Si son iguales, entonces me quedo bien, ya convergido tengo el perfil de temperatura, y si son distintos, calculo nuevamente las correcciones. Esa es una manera de describir el modelo de atmósfera, y no sé, me pareció interesante tener una idea de cómo funciona un poco. Pero en la práctica uno no se mete en esta, bueno, no sé de qué quiera dedicarse a este tema, que igual es importante porque van a ver que esos modelos de atmósferas estelares son al final lo que se usa también para calcular los espectros que emergen de exoplanetas. Y eso sí está muy de moda. O sea, la atmósfera estelar efectivamente suenan como algo ya resuelto, pero dado un clima y una composición en un exoplaneta, uno puede hacer el mismo ejercicio y calcular el espectro emergente de un exoplaneta. ¿Okay? Entonces es la misma técnica al final, es el mismo problema, solo que bueno, está mucho más candente en el caso de los exoplanetas. Y acá les quiero dar unos cuantos ejemplos de eso. Acá en esta transparencia les muestro esta estrella Herbig, que es una estrella tipo F63, es decir, una gigante casi en la secuencia principal, que se va a transformar en una estrella A una vez que llega a la secuencia principal. Y esta estrella que está en la mitad acá, que no se ve porque es una imagen muy polarizada, acá solamente se ve un poco de resto de luminosidad en el centro. El punto es que esta estrella entonces está rodeada de un disco bien cuático, ese disco protoplanetario, donde bueno, hay una cavidad en el medio, y están estas sombras que yo ya les mencioné en el primer capítulo. Aunque no sé cuándo, pero les conté de esos discos torcidos, no era parte del curso, pero me hizo una pregunta sobre respecto, de discos que no eran planos. Claro, ¿qué pasaba cuando tenía una estrella binaria? Y esto es justamente una estrella binaria, es una estrella A con una compañera de tipo espectral M, una estrella de baja masa, 0.3 masas solares. Está metida entre medio de este cachureo acá. Acá se ve otra versión de la misma imagen. Esto de acá era el invisible, esto de acá es en el infrarrojo, en banda H. Y dentro de todo este cachureo está esa compañera, muy cerquita de la estrella, no la vemos acá.
porque no tiene emisión polarizada. Entonces, acá hicimos, yo con un alumno de doctorado en 2018, hace un tiempo ya, trajimos el espectro de este compañero de baja masa, que es un ejercicio muy parecido al que se hace hoy en día, justamente para sacar los espectros de exoplaneta, para poner a prueba la técnica. Si quieren, usamos este compañero estelar de baja masa, porque al final el contraste de luminosidad es parecido al caso de un exoplaneta en torno a una estrella de baja masa. Entonces, acá lo que se muestra en azul es el espectro graficado como lambda por S lambda, lambda por la densidad de flujo, en función de la longitud de onda. Entonces, el azul es el espectro. Y el verde es el mejor ajuste. Ese mejor ajuste necesitaba de un cuerpo negro adicional. Necesitaba una atmósfera modelo, usando una temperatura efectiva de 3500 Kelvin, un log G de 4.5 y más un cuerpo negro de 1700 Kelvin, para dar cuenta de un entorno caliente cerca del compañero. Y esta curva como amarillita que hay acá es un ejemplo de mal ajuste, en que usamos el mismo entorno, pero con una estrella más grande, con una gravedad superficial un poco más baja. Entonces, esto de acá es nuestra observación en el infrarrojo. La pongo acá en contexto del espectro bolométrico, en que vemos entonces a ver, vemos entonces acá el espectro modelo, en la luz, en la curva, en la color celeste acá, y la verde es la misma, pero sumándole el cuerpo negro. Si le sumo el cuerpo negro, entonces el ajuste es súper bueno. Y acá se compara también con datos fotométricos, que le llaman. Que el ajuste con los datos fotométricos no es muy bueno, pero muestra dificultad en esta medición. Entonces, otro ejemplo de esto mismo es el sistema planetario muy conocido, el sistema planetario 8799. Acá teníamos esta estrella A, bien madura ya, y esta estrella fue un comunicado, pienso, creo que creo que en 2005, así que en memoria, en la comunidad quedó muy impresionada con esta imagen, más Whitehall. Era descubrimiento de un sistema planetario visto de cara, básicamente, donde tenemos estos planetas B, el más lejano, C, D y E, el más cercano. ¿Okay? Y bueno, uno lo puede ver a ver si lo muestro acá rápidamente. Entonces, mira, incluso tiene Wikipedia. No. Ahí está. No sé si lo alcanzan a ver, pero aquí se muestra cómo giran como cuando uno hace unas observaciones de varias épocas, uno ve cómo estos planetitas van girando en torno a nosotros. Y todo el cachureo, toda esta medusa que tenemos en el centro aquí, es por la dificultad que hay en restar el encandilante brillo estelar. Muy difícil de eliminar el brillo estelar, es el desafío. Los planetas no son tan débiles, lo que pasa es que están al lado de una estrella muy fuerte. Entonces, ¿cómo hacemos para observar una pequeña polilla al lado de un farol gigante? Básicamente, eso es lo que es. Entonces, gracias a estas técnicas de imágenes, uno puede hacer esta misma imagen en varias longitudes de onda y construir el espectro. Entonces, aquí hay un ejemplo del espectro del planeta E, el más cercano a la estrella. Entonces, aquí tenemos la medición, que sería la línea continua negra es la medición en esta partícula, comparado con la fotometría también. Fotometría sería como espectroscopía, pero con filtros fotométricos, no con mucha resolución espectral. Y la línea sólida, en cambio, es el resultado
espectroscopía propiamente tal, que se puede hacer cuando tengo luz en emisión. Distinto es, por ejemplo, si yo estudio exoplanetas por su velocidad radial, o por tránsitos, o por lentes gravitacionales. Yo, gracias a esta técnica, como yo miro directamente la luz que emite el protoplaneta, o sea, no es un protoplaneta, es un exoplaneta maduro este de acá, eh, puedo entonces sacar su espectro. Y hay estructura en este espectro. Acá se compara el espectro observado con una atmósfera de tipo L6. Este tipo de atmósfera es una atmósfera estelar de enana café, es decir, de una enana café de un tipo espectral tan tardío que no alcanzó a quemar deuterio. Entonces, si yo les digo una enana café que no alcanzó a quemar deuterio, es entonces un planeta gigante. No es una estrella. Pero sigue siendo un problema de atmósfera. ¿Ok? Entonces acá yo comparo la atmósfera modelo con la atmósfera, con el espectro observado, para poder inferir de que el tipo espectral de este exoplaneta corresponde a un L6. ¿Ok? ¿Se acuerdan de los tipos espectrales? Teníamos O, B, y después vienen estos tipos espectrales adicionales. Este de acá era HD 142527b, el ejemplo anterior que les mostré. Y este de acá, si yo me recuerdo bien, aquí viene, esto no tengo memoria, pero viene, creo que T y L, no estoy seguro, pero pongámosle L, creo que viene un T. Justamente es un hoyo de memoria. Pero son tipos espectrales que no son estelares, que son subestelares, lo llaman así. Y bueno, acá está otro ejemplo para el planeta D, en que la curva sólida del espectro observado, y entonces aquí está el espectro observado en infrarrojo cercano. Esto sigue siendo también el espectro observado. Las cruces son las fotometrías, que calzan mejor con la fotometría del espectro. Y las líneas punteadas muestran dos atmósferas, una L6 y una L8. ¿Okay? Entonces aquí muestran los dos ejemplos, son bien cercanos, no hay mucha diferencia entre una L6. Esta como rugosidad que hay en la atmósfera depende de la composición de la atmósfera. Entonces, si yo tengo mediciones suficientemente buenas, si yo mejoro esta medición, voy a poner, decir, oye, esta caída es real. O, por ejemplo, tengo acá este pequeño diente aquí. Y eso me dice qué tanta... eh, eh, me habla de la composición elemental en el exoplaneta, que puede ser agua, que puede ser calcio, sodio, y otras cosas. Tenemos metano, muy común, las absorciones de metano en este tipo de objetos. ¿Okay? Bueno, ya me alargué demasiado, así que lo vamos a dejar hasta acá. Gracias por participar hoy día. Vamos a dejar la casa hasta acá, no sé de que tengan preguntas. Ok, Perdón. denle nomás. Yo tengo una pregunta que no me quedó muy clara de cuando vimos las series de Balmer y como los saltos de Balmer y todo eso. ¿Sí? Se supone que en el caso del hidrógeno, por ejemplo, cualquier fotón más energético que lo necesario para ionizarlo se va a comer ese fotón. Onda, un átomo de hidrógeno que no está ionizado, si recibe un fotón más energético que su energía de ionización, se lo va a comer igual. Muchas gracias por la pregunta, Vicente. Es una pregunta que yo cuando tenía la misma edad que usted me hacía y no entendía. ¿Qué pasa si no tiene la misma energía necesaria? ¿Va a pasar de largo? Y Eso. recién en el posgrado llegué a ver la explicación. Aquí. Claro, porque entre niveles como cuántico es exacto, pero no sé si como para ionizarlo completamente, quitarle el electrón, basta que sea más energético, ¿no? Sí, sí. Entonces, mire, es esto. Acá tengo un gráfico. Perdón, voy a compartir. Entonces, acá tengo un gráfico que muestra la sección eficaz de fotoionización para hidrógeno atómico, en función de la frecuencia. Entonces tengo
13.6 electronvolts acá, si tengo un fotón suficientemente energético, acá tengo un máximo, ahí empieza a poder ionizarse. Y la manera en que sigue es así, es proporcional a nu a la menos 3. O sea, si el Ay, por fotón, eso en el salto de Balmer como que crecía para la izquierda de nuevo. esto sería el salto de Lyman, porque es n igual Ah, a bueno, 1 sí, pues. infinito. El salto de Balmer es una frecuencia un poco distinta. Pero por eso se ve, efectivamente, reconoce acá la forma del salto de Balmer, porque la sección de fotoionización para Balmer es la misma, excepto que parte de 13.6 menos, debe ser como de 10 electronvolts, así como estoy un poco cargando, no me acuerdo bien, pero la frecuencia que corresponde al salto de Balmer, ¿no? Es de n igual 2. Ah, y también decae como no al cubo y por eso Sí. Y n ese de nu al ah, cubo se puede demostrar usando la regla de oro de Fermi, que les recomiendo mucho estudiar en el curso de Cuántica 2, usando teoría de perturbaciones. No es difícil, y se usa de hecho en la astronomía. Um, la gente que sabe hacer estos cálculos, o sea, calcular los parámetros atómicos, la sección eficaz y todo eso, son cada vez menos. Es una especialidad que se perdió y que ahora está en cruda necesidad. Entonces, si tiene a alguien que sabe hacer esas cosas, va a encontrar pega. En cambio, observadores que sepamos usar ALMA, eso ya cada vez cae cada vez más y ya no es tan necesario. O sea, lo que quiero decir es que, digamos, estudiar estos mecanismos microscópicos, la microfísica de los procesos astrofísicos es bien importante y es un área que es terrible porque pasó de moda en los 90 y los profes que trabajaban en eso se encontraron sin alumnos o alumnos que después no encontraban pega y se iban a trabajar con los bancos, qué sé yo. Y se perdió, se está perdiendo esa experiencia. Pero se puede calcular estas secciones eficaces para átomos, iones, moléculas, etcétera, etcétera. Vicente dijo otra cosa, de que para el caso de entre dos niveles, cuando teníamos dos niveles, hay uno y dos, ahí, bueno, claro, uno tenía que calzar, ¿no es cierto?, la frecuencia con la diferencia de energía. Pero, ojo, acuérdense que aquí hay un perfil de línea. Ahí en la sección eficaz, sigma de nu, es un enjuague de los coeficientes de Einstein, denominada, que ya vimos, multiplicado por el perfil de la línea. O sea, esto de acá tiene un cierto ancho. Si yo graficaría acá la sección eficaz en función de nu, acá tengo nu 1, 2, voy a tener aquí un cierto ancho. No es perfectamente angosto. Bueno, eso. Ojalá que aprovechen bien lo que queda de hoy y el viernes para prepararse para el sábado. Y espero que les vaya súper bien. Um, yo el sábado voy a mandar el control a las 9:30. Lo voy a mandar por curso. eh, y van a tener 2 horas para hacerlo y 1 hora para subirlo. Son 2 preguntas. eh, y no, no va a haber ningún tipo de consulta ni posibilidad de conversar ni nada, porque son 2 horas nomás. Y justamente necesito que ustedes mediten los problemas que voy a mandar, los piensen, ah, redacten lo más posible, expliquen lo que piensan, y sobre todo no conversen con nadie. Es lo más importante. No lo discutan ni por escrito ni por oralmente con nadie. Trabajo personal, a diferencia de las tareas. ¿Ok? Entonces acá esto evalúa el trabajo personal. Y bueno, digamos, lo más importante acá es demostrar que lo pensaron y que hicieron, que bueno, se les ocurren cosas que no quedan completamente en blanco. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen preguntas sobre el formato. ¿Las dos preguntas van a ser de tópicos distintos o estar mezclados? Eh, bueno, está mezclado, es astronomía estelar. No puedo anunciar nada anticipadamente, Vicente, lo siento. Pero
Pero claro, digamos, tiene que ver con lo que hemos visto hasta ahora y, y eso, pues, digamos, no. Lo mejor que pueden hacer ahora es seguir haciendo las tareas y asegurarse que entendieron la cátedra, o que estudiaron bien la cátedra. Ah, una cosa sí que yo creo que es importante que sepan. En astronomía tenemos que hacer estimaciones numéricas todo el rato. Am, Tienen que tener en la mano una manera de hacer estimaciones numéricas. Yo lo que hago hoy en día es usar Python. Hago un pequeño, en el IPython o directo en el Python de la línea comando. Uso eso con NumPy para calcular como calculadora. ¿Okay? Les recomiendo hacer lo mismo. Si usan todavía una calculadora científica o algo así, tenganla a la mano. ¿Okay? Pero lo mejor es hacer un pequeño código para calcular. Ok. Bueno, profe, una consulta y si hay como preguntas de enunciado, como que no se entiende algo, no sé, siempre pasa, igual a mí siempre me pasa, como que quedo como con dudas sobre qué es lo que me preguntan específicamente, o porque me voy mucho por las ramas. Entonces ahí no hay ninguna opción tampoco de preguntar como por el foro o enviarle un correo directamente a usted. Es que, Mauricio, lo siento, pero yo sé que da mucha inseguridad el hecho de no saber que no va a contar con ninguna ayuda. Pero es un poco mejor así. Porque si tuviésemos tiempo, digamos, ahí le creo, digamos, que quizás, digamos, uno podría llegar a distraerse con lo que dice el foro. Cuando estábamos en presencial, uno escucha lo que dicen los ayudantes como indicaciones para poder ayudar a resolver el control. Por ejemplo, los ayudantes cuando tomaban las pruebas se daban cuenta que los estudiantes a veces se quedaban pegados, algunos problemas no podían avanzar, entonces daban indicaciones, pero el problema es que al dar la indicación tampoco pueden dar puntos por la indicación, ¿no es cierto? Entonces, es un poco a doble filo, también es complicado porque hay veces algunos estudiantes que sí logran ver esos, eh, digamos, indicios y pierden entonces digamos, los puntos por haberlo visto. Entonces, yo creo que lo más sano es, si se va por las ramas, Mauricio, explique por qué se fue por las ramas. Diga, si yo me equivoqué en el enunciado, que es posible, incluso probable, o sea, todo el mundo se equivoca todo el rato. Y la mayoría de los controles, los problemas de la escuela, en algún error tienen, ¿cierto? Entonces lo más probable es que haya un error. Si yo me equivoco o el problema no se puede hacer, tiene que decir por qué. O el problema no tiene sentido, a su juicio, entonces diga por qué. ¿Ok? El punto acá es demostrar de que lo pensaron bien y que y mostrar razonamiento. Eso es lo más importante. Bueno, estimados y estimadas, que les vaya bien y me despido entonces ahora. Chao. Yo prefería ser Gracias. Gracias. Chao, Chao, profe. Nos vemos. Chao, Chao. profe.